Así es que, hermanos, todo ya está escrito. Solamente vamos a repetir lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Puestos de pie en el nombre del Señor. Primera de Timoteo, gloria a Dios. Capítulo 4, verso 13 al 15. Alabado sea Dios. He llamado, hermanos, en esta hermosa tarde un pequeño tema en el cual quiero predicar en esta noche. Aleluya. El llamado a instruir su iglesia. Gloria a Dios. Ese es el tema de este mensaje. El llamado a instruir su iglesia. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Capítulo 4, verso 13 al 15. Dice la palabra del Señor, siempre honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante, aleluya, profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Gloria al Señor. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermano. Bendito sea el Señor. Tenemos, hermanos, una hermosa palabra. Yo me alegro, hermanos, aleluya, en la palabra, porque la palabra siempre, hermanos, aleluya, me instruye, me exhorta. Alabado sea el Señor. Me enseña. Bendito sea el Señor. Y, hermanos, esa es la alimentación del pueblo de Dios, de todo creyente. Tenemos un consejo dado por un gran hombre de Dios como lo fue el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Uno de los cuales se convirtió, hermanos, en pregonero, aleluya, del evangelio de Jesucristo. Bendito sea Dios. Todo cristiano lector de la palabra del Señor conoce, entiende, si no lo ha leído, lo ha oído. ¿Quién era Pablo? Alabado sea el Señor. Pero como Dios, hermanos, aleluya, es el experto, el capacitado, el poderoso para hacer lo imposible en nosotros los seres humanos. Por muy endemoniado que Satanás los tenga, Dios es poderoso para libertarnos. Amén. Dios es poderoso, hermanos, aleluya, para cambiarnos, para transformarnos. Alabado sea el Señor. Y cuando esa transformación se da en nosotros, Dios nos hace diferentes. Bendito sea el Señor. Este hombre, hermanos, aleluya, fue, aleluya, un hombre terriblemente usado por el enemigo. Alabado sea el Señor. Con intenciones de hacer desaparecer el evangelio. Bendito sea el Señor. La iglesia. Alabado sea Dios. Perseguidor de ella. Cuando Dios lo cambia, Dios lo transforma, es irreconocible. Un hombre, hermanos, aleluya, que se dedica. Un hombre que se dispone. Un hombre que se expone también. Amén. Una entrega total. Y esto, hermano, a mí me anima, yo no sé a usted. Esto a mí me anima y me hace tomar nuevas fuerzas. A veces nosotros en lo humano somos, hermanos, arruinados, débiles, miedosos. Alabado sea el Señor. Pero cuando dejamos entrar el Espíritu de Dios en nuestra vida, Dios nos, hermanos, nos inviste de un valor sobrenatural. Alabado sea el Señor, que es el poder de su Espíritu Santo. Y bajo la unción, del Espíritu Santo, Dios hace cosas grandes. Porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Y este hombre, hermanos, aleluya, se entregó tanto que se metió en la iglesia, no solo en el corazón. Se metió el evangelio no solo en su corazón, sino en todo su cuerpo.
Alabado sea Dios. Por eso, hermano, es que lo vemos como este hombre exhorta, enseña. Y no anda, hermanos, aleluya, con palabras suavecitas. No, él era directo. A veces nosotros, hermanos, los creyentes, los ministros de hoy en día, muchos de nosotros, no todos por supuesto, pero muchos de nosotros por andar rodeando para llegar a la verdad, nunca llegamos a lo que verdaderamente queremos decir. ¿Verdad? ¿Se ha fijado que así nos pasa? Que nos vamos a dar una vuelta y queremos llegar a lo que queremos decir y nunca llegamos, los perdimos. Y la iglesia se quedó sin lo que verdaderamente necesita. Pablo no era así. Pablo era directo, alabado sea el Señor. Y si nosotros, hermanos, aleluya, vamos a enseñar la palabra, hagámoslo con dirección, con rectitud, sin ofender a nadie, por supuesto. La palabra es tan hermosa que no hay necesidad de ser malcriado para hablar la palabra. Alabado sea Dios. Pero sí directa para decirnos lo que tenemos que hacer. Bendito sea Dios. Pablo encuentra en uno de sus viajes a un joven, Dios bendiga a los jóvenes, llamado Timoteo, al cual escribí esta carta. Bendito sea Dios. Y Pablo, hermanos, aleluya, vio en él, aleluya, esa virtud. El ministro de Dios, hermanos, tiene un ojo, no porque él es capaz, sino porque Dios da esa bendición. Detecta, hermanos, quién es el joven dispuesto, buen creyente, y el mal creyente también. Si a veces uno le dice porque uno tiene la mirada de la fe en Dios, que Dios lo va a cambiar un día también. Porque Dios es poderoso para transformarnos a todos. Y no nos ha mandado tampoco a decir, vos sos el bueno, vos sos el malo. No. Pero en cuanto, hermanos, aleluya, al conocimiento de aquellas personas que van, hermanos, a entregarse y estarán dispuestas a llevar este mensaje, uno las conoce. Pablo vio en este joven esas grandes cualidades, virtudes. Bendito sea el Señor. Claro que Timoteo era un joven ejemplar. Era un joven, hermanos, aleluya, sometido. Era un joven creyente. La Biblia dice que Timoteo, hermano, no se creció con su padre. Era, hermanos, aleluya, de madre judía, pero de padre griego. Alabado sea el Señor. Pero tenía dos mujeres que eran siervas del Señor, que eran creyentes también. Dios bendiga a las hermanas, las madres, las que son abuelas. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Mujeres, hermanos, aleluya, de ejemplo. Que por lo que vemos, aleluya, en el comportamiento de este joven, y Pablo, hermano, lo repite, dice que fue instruido por su madre, Eunice, y su abuela, Loida. Bendito sea el Señor. Me imagino que estas mujeres, en primer lugar, eran mujeres de oración. Tenían quizás una gran virtud. Amén. Porque para instruir, hermanos, hay que buscar la presencia del Señor. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día, hermano, muchos de nosotros que somos padres queremos llevar a garrotazos a los hijos, pero no hacemos un ayuno, no hacemos oraciones por ellos. No estamos constantemente, aunque quizás no te arrodilles, pero constantemente pone tu familia en las manos de Dios, pone tus hijos en las manos de Dios. Alabado sea el Señor, porque para eso el Señor nos ha mandado. Y especialmente a nosotros los que enseñamos la palabra, hermano. Alabado sea el Señor. Yo no conozco a nadie aquí, no se vaya a sentir mal. Alabado sea Dios. Al que conozco de mucho tiempo es a hermano Juan. Pero hermano Juan ha sido un hombre también dedicado y se nos desapareció de hace años de Nueva York. ¿Vea? Y Dios lo ha honrado. Y el resto de la iglesia aquí yo no conozco a nadie. Quizás todos me conocen a mí porque nosotros tenemos un problema que todos los conocen y nosotros no los conocemos a todos. A veces uno se siente apenado porque lo saludan con gran alegría y le mientan el nombre y uno. ¿Y este hermano de dónde es? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Pero, hermano, estas mujeres eran mujeres
que mostraron con su ejemplo y su dedicación a instruir a este joven. Desde su niñez, dice la palabra. Alabado sea el Señor. Timoteo fue un joven, hermanos, aleluya, ejemplar, sometido, y Pablo lo encuentra. Alabado sea el Señor, en su segundo viaje misionero. Bendito sea el Señor. Pablo había tenido un cierto disgusto con su compañero Bernabé por otro joven. Porque en los jóvenes, hermanos, hay esos altos y bajos. Hay jóvenes, hermanos, bien entregados, y hay jóvenes que... Y como el joven, hermano, también, y cuídense los jóvenes, que cuando el Señor los levante, procure mantenerse. Porque hay unos que se dejan caer, ¿verdad? Por las situaciones que pasan, hermanos, a través de las edades y las emociones que llegan a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Juan Marcos, hermanos, se dispuso a ir en el primer viaje, pero se le regresa. Y Pablo era enojado, Pablo era serio, ¿verdad? Era un hombre, hermanos, como dije, que él no solamente había dado el corazón, se había dado todo. Y él quería que así, hermano, el buen creyente, cuando tiene esa pasión por la obra del Señor, él quiere que todos sean como él. Uno no desconfía de nadie. Uno cree que todos tienen el mismo deseo. Uno piensa que todos andan, hermanos, aleluya, con esa mentalidad de guardarse, de vivir una vida santa, de buscar esa consagración. Alabado sea el Señor. Y uno sufre cuando se da cuenta que uno que estaba al lado de uno en el ministerio anda con grandes, hermanos, errores. Amén. Que uno que ha estado tantos años allí en el pueblo siendo instruido, se da cuenta, hermanos, que tiene una trayectoria de desobediencia larga. ¿Y qué estuvo haciendo todos esos años? Alabado sea el Señor. Y Dios hablando a través de sus siervos. Padecemos de un mal bien tremendo. Alabado sea el Señor. Que cuando la palabra, hermano, nos llega a nosotros, sea varón o hembra, y los agarra en la desobediencia, nos parece que el predicador ya se dio cuenta. Y en vez de darle gracias a Dios y decirle al Señor, gracias porque te acordaste de mí, ese predicador ya lo cogió conmigo, dice. Amén. Y desde ese momento esa hermana o ese hermano no se goza en ese culto. Porque ahí está reprochando todo. Empieza a buscar los defectos de uno y otro para cubrir su desobediencia. Alabado sea el Señor. Nos olvidamos, hermanos, aleluya, que quien conoce toda nuestra vida es Dios. Quien examina nuestro ser es Dios. Alabado sea el Señor. ¿De qué nos sirve a nosotros como hijos de Dios escondernos de la iglesia? Si al final, al cabo de la iglesia, no va a poder hacer nada por mí. Bendito sea el Señor. Es Dios quien va a decidir qué es lo que va a hacer conmigo. Es Dios el que decide qué va a hacer con usted. Alabado sea el Señor. Por eso es que sea joven o anciano, alabado sea el Señor, guardémonos con integridad delante de Dios. La tentación del pecado no solo es para el joven, le llega al viejo, a la viejita. Alabado sea Dios. Y por eso es que Pablo, aleluya, advierte a Timoteo, lo aconseja, alabado sea el Señor, y le dice, bendito sea el Señor, aleluya. Entre tanto que voy, Pablo quería visitar a Timoteo, bendito sea el Señor, pero mientras llego, le dice, ocúpate en esto. No estés esperando que yo vaya a decirte qué vas a hacer. Hazlo, dedícate, ocúpate, alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Somos cada uno de nosotros, hermanos, los que tenemos, aleluya, que buscar esa presencia divina. Los que tenemos que escudriñar qué es lo que Dios pide de mí. Los que predicamos, hermanos, preocuparnos qué Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué estamos haciendo por la iglesia? ¿Qué le estamos enseñando a la iglesia? Alabado sea el Señor. Hemos recibido un llamado de Dios. Bendito sea el Señor.
Pero este llamado es grande, es precioso, es de grande privilegio, pero de grande responsabilidad. Bendito sea el Señor. A veces mucho creyente, mucho hermano solamente se emociona y se siente envidioso cuando felicitan a un pastor, a un ministro. Dios bendiga al pastor tal, dice el hermano allá. Y allá está uno que estoy yendo. Yo quisiera llegar a ese puesto. Porque él quiere que le digan que Dios lo bendiga también. Porque él quiere sentirse solamente que le digan que es pastor, que es predicador, que es ministro. Pero ignora, hermano, lo que encierra esa palabra. Bendito sea el Señor. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que hemos tenido este privilegio, no debemos de sentirnos elevados donde Dios los ha puesto. Al contrario, entre más elevado Dios nos ponga, debemos de ser más humildes. Amén. Empezando con nosotros los ministros. También al pueblo. Amén. Dios, hermanos, reparte, hermanos, aleluya, privilegios. Hay hermanos que Dios los usa para cantar. Cantan bonito. Pero se envanecen tanto que después andan diciendo que nadie canta como ellos. ¡Qué terrible! Alabado sea el Señor. Y en vez de darle la gloria a Dios por esa gracia que Dios les ha dado, en vez de sentirse más comprometidos, porque es un privilegio que Dios les está dando, no se nos mete el orgullo, la vanidad, y dañamos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros o en nosotros. Por eso es que Pablo le dice aquí, hermano, en la palabra leída a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Amén. ¿Por qué le diría en la lectura? Porque sabemos, hermanos, aleluya, que en la palabra está la sabiduría de Dios. Usted quiere predicar bien, usted quiere que Dios lo use, leamos la palabra. Escuchemos la palabra. Oremos por la palabra. Esforcémonos cada día, hermanos, aleluya, por la palabra. Alabado sea el Señor. Y de esa manera Dios se engrandecerá. No nosotros, Dios es el grande. Dios se engrandecerá a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero hay que pagar ese precio. Alabado sea el Señor. Pablo, hermanos, aleluya, le dice a Timoteo, aleluya, que ninguno tuviera en poco su juventud. Pero le da una advertencia. Sé ejemplo, le dijo. Amén. De los creyentes, le dice. En palabras. Dios bendiga a los jóvenes y a todo creyente. Porque a veces el vocabulario de nosotros no parece que somos transformados, que hemos sido cambiados. Alabado sea el Señor. En palabra, le dice. En amor, en fe, en pureza, en todo. Bendito sea el Señor. Para ser ejemplo, hermanos, aleluya, hay que vivir. Bendito sea el Señor. Claro que Timoteo era un hombre, hermanos, aleluya, que estaba a cargo de una iglesia. Alabado sea el Señor. Era un pastor joven. Alabado sea Dios. Y Pablo por eso lo aconseja. Bendito sea el Señor. Y le dice, alabado sea Dios, ocúpate en la lectura, en la exhortación. Bendito sea Dios. O sea, hermano, que nosotros no tenemos que enojar cuando la palabra venga fuerte y nos exhorte. Debemos de recibirla. La palabra viene para todos. Y viene con el propósito de edificarnos a cada uno. Según nuestra necesidad. Y según el nivel en que Dios nos tenga. Y en el que nosotros nos hayamos esforzado para alcanzar. Alabado sea el Señor. Porque Dios no quiere tener un nivel alto a todos. Pero no todos los esforzamos.
Alabado sea el Señor. No todos queremos pagar el precio. Todos queremos las bendiciones, hermanos, aleluya, y los elogios. Pero no nos damos cuenta que ese hombre, para recibir esos elogios, pasa tristeza, pasa llanto, pasa aflicciones, pasa angustia, pasa dolor. Alabado sea el Señor. Y por eso es cuando Él, hermanos, enseña la palabra, la enseña con virtud, con solicitud, dice la palabra. Alabado sea el Señor. Con libertad, con unción del poder del Espíritu Santo. Porque para enseñar hay, hermanos, que leer. Por eso es que Pablo le dice, ocúpate en la lectura. Amén. En la exhortación y en la enseñanza. Enseñar, hermanos, se enseña, yo lo veo de dos maneras más comunes, pero ahí pueden haber muchas más. Alabado sea el Señor. Pero las más comunes que permanecen entre nosotros, son más comunes en nosotros, es, hermanos, que para enseñar hay que llenarse del conocimiento. Pero no del de nosotros mismos, de la palabra de Dios. Amén. Por eso le dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Para enseñar hay que también disponerse a aprender de la palabra. Bendito sea el Señor. La otra forma de enseñar, hermano, y es la más hermosa y la más, hermano, fácil, por decirlo así, pero es la que menos calificamos nosotros. Es en el ejemplo. Es en la vivencia. Es en la práctica. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, la enseñanza, hermano, del ejemplo, habla mucho más que 1000 palabras. Una vida recta, modelo delante de Dios. Alabado sea el Señor. Eso es hermoso, edifica a cualquiera. Bendito sea Dios. Porque cuando habla, no habla solo, hermanos, para ver en alguien esa fidelidad. Cuando habla, hermanos, aleluya, no solo está viendo lo que usted debe hacer, sino que ya lo está viviendo, lo está practicando. Bendito sea el Señor. A veces a nosotros nos gusta exhortar, nos gusta, hermano, gritar y decir al pueblo que se esfuerce, pero aparecemos a los 8 o 15 días al culto. Mire qué tremendo. Algunos queremos, hermanos, aleluya, que el pastor nos ponga a predicar, pero solo venimos el día que nos toca. Dios bendiga a los ministros, no vayan a correr por eso. Alabado sea el Señor. Yo lo estoy diciendo con el objetivo que nosotros nos dispongamos, que cambiemos de esa vida, hermanos, aleluya, apática que tenemos delante de Dios. Contrarios, conformistas, especialmente a los que Dios ha llamado para enseñar la palabra. Alabado sea el Señor. Para nosotros, hermanos, exhortar al pueblo para que viva o ponga en práctica la palabra, tenemos que aplicarla a nosotros. Es muy fácil decirle a cualquiera, haga esto, haga lo otro, pero ¿estaré dispuesto yo a hacerlo? Amén. Dios nos ayude y nos bendiga. Es necesario, hermanos, aleluya, que nosotros apliquemos esa palabra a nosotros. Por eso es que el predicador honesto, recto delante de Dios, se aflige cuando tiene estos privilegios. Porque sabe cuál es la responsabilidad. Sabemos. Los hombres, hermanos, aleluya, que han demostrado ser fieles a Dios, no fueron hombres que se anduvieron ofreciendo. Dios los llamó. Amén. Cuando Dios te llame, hermano, atiende. Porque yo puedo decir, soy incapaz. Yo no puedo. Y es verdad, tú no puedes. El yo no puede. Pero el que te está llamando sí puede. Amén. Solamente órale a Él. Bendito sea el Señor. Pide la dirección a Él. Alabado sea el Señor.
y ponte en las manos de Él. Alabado sea el Señor. Y cuando estás en las manos de Dios, va a haber un poder sobrenatural en tu vida que te va a impulsar, que te va a dar capacidad. Alabado sea el Señor. Te va a dar energías. No va a haber pereza en tu cuerpo. No va a haber rechazo. No va a haber protesta. Hay creyentes que dicen todos los días en el culto. Y este pastor que solo orando los quiere tener. Pero el creyente fiel se goza cuando le dicen que hay vigilia. El creyente fiel se goza cuando le dicen que hay ayuno. El creyente fiel se goza cuando le dicen que hay campaña de oración. Yo no sé si ustedes se gozan acá. Yo veo allá en la iglesia que yo pastoreo, cuando digo, hermano, vamos a tener un mes de oración y todo el concilio, mire, yo nos caturran la cara, como que le están dando una purga, pero de esas más feas, de sal inglesa que le daban antes a uno. Yo no sé si ustedes lo purgaron con eso, sin comer nada y en ayuna, ¿verdad? Así ponen la cara muchos cuando le dicen que hay un mes de oración. ¿Por qué? Porque hemos, hermano, acostumbrado la carne a vivir una vida acomodada. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo: ocúpate. Bendito sea el Señor. En la exhortación y en la enseñanza. Y le recomienda: no te descuides de ti mismo. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, es fácil decirle a los demás hagan. Es fácil decirle a los demás esfuércense. Pero esforzarnos nosotros. Y por eso Pablo dice, no te descuides de ti mismo. Bendito sea el Señor. No te descuides. No descuides, el don que hay en ti, que te fue dado. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros, muchas veces en todos los aspectos de la obra del Señor, yo les ponía un ejemplo en cierta ocasión a la iglesia. Les digo yo, un joven para casarse tiene que tener responsabilidad. Casarse no cuesta. Arañando de un lado a otro, logra hacer su boda. Lo que cuesta es mantener el matrimonio, mantener el hogar. Amén. Y en la obra del Señor, el espiritual es lo mismo, hermano. Mire, yo le decía a la iglesia: jóvenes, cuídense en el Señor y manténganse firmes. Porque ustedes en la juventud, uno en la iglesia, especialmente cuando estamos empezando y quiere formar una juventud, uno la puede formar aunque sea poniendo jóvenes que a veces no dan la medida, pero cuando Dios obra, los cambia. Amén. Pero, hermanos, aleluya, puede llegar a presentar una juventud, pero es responsabilidad de toda la iglesia, ministros y pastor, en mantener esa juventud, en trabajar por esa juventud, en luchar por ellos, para que se sostengan, para que permanezcan, para que vivan para Dios, para que se dediquen para Dios. Bendito sea el Señor. Y en todos los aspectos en el área espiritual de la obra del Señor necesitamos esas claves. Mantenernos. Alabado sea el Señor. Ser fieles a Dios. No importa que vengan cambios en nuestra vida, en nuestros días. Alabado sea el Señor. Nosotros no estamos tan viejos, pero digo porque somos igual que hermano Juan casi. Y no es que seamos viejos, pero la época de nosotros no había lo que hay ahora. Amén. No había lo que hay ahora. Entonces, pero nos tocaba luchar con otras tentaciones. Amén. Luchar, hermano, con otras debilidades. Alabado sea el Señor. Siempre ha habido lucha.
Y como la carne ha sido fuerte, más que el espíritu, muchas veces, parcialmente cuando nosotros no estamos bien convertidos, llevamos a veces, hay creyentes que han llevado doble vida. Está en la iglesia, pero se está alimentando de cosas que a Dios no le agradan. Alabado sea el Señor. Y se luchaba, se ha fijado, no sé si ustedes han leído el reglamento de nuestro concilio. Dice que los jóvenes no deben de andar visitando lugares indebidos, porque antes había que ir al cine para ver una película. Antes había que ir a un lugar específico para ver pornografía. Y se advertía que los jóvenes no visitaran lugares indebidos, dice el reglamento. Alabado sea el Señor. Pero imagínense, hermano, ahora lo tienen en el cuarto. No tiene que ir a ningún lado. Amén. Si el Espíritu de Dios no mora en tu vida, te puedes estar alimentando de esa suciedad, de esa basura. Y por eso es que vemos jovencitas y jovencitos, hermanos, que están en el culto, pero están lejos de la iglesia de la adoración. Porque están con aquel pensamiento. Alabado sea el Señor. Yo le decía a la iglesia en vez pasada, hermanos, si ir a la playa en sí no es que sea pecado. Pero un creyente que quiera llevar una vida consagrada para Dios, va a una playa, ¿cómo cree que va a venir esa mente de allí? Si allí lo que va a haber es desorden, deshonestidad. Amén. Y peor si es predicador. Los que vienen llenos de vanidad y hasta humo le sale de la cabeza. De tanta emoción, hermanos, de basura que trae. Pero ¿cómo vamos entonces a predicar un mensaje de consagración? ¿Verdad? Por eso, hermano querido, hermana querida, no es lícito que participemos de esas cosas. Muchos creyentes se defienden y dicen, no, son las cosas que Dios creó y las dejó para que nosotros las disfrutemos. Amén. Pero sí, es que antes había, hermanos, aleluya, moralidad. Hoy se perdió. Antes, hermano, la hembra vestía con decoro, honestamente, porque era cultura. No por religión, no por mandamiento. Era porque así era la cultura de esa época. Vestidos largos. Alabado sea el Señor. No había deshonestidad. Bien cubiertos, de cuellitos bien apretados. Ahora dígale a una hermana que se ponga un cuellito apretado. Ay, no, dice, siento que me ahogo. Quiere andarlo lo más abierto hasta donde pueda. Dios nos ayude, hermano. Pero de esa manera, hermanos, aleluya, Dios no se agrada de nosotros. Por eso es que debemos nosotros cuidar de todas estas cosas. Y es lo que Pablo le advierte a Timoteo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ocúpate en la palabra. Ocúpate en la lectura. Vive en ella. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque es un privilegio, una virtud, una bendición que Dios nos ha dado, hermano. Mire, este es un privilegio pertenecer al cuerpo místico de Cristo. Y nosotros debemos de honrar esa bendición que Dios nos ha dado. Debemos de vivirla, hermanos, con voluntad, con gozo, con alegría. Cuando el creyente, hermano, yo hablo en general, cuando el creyente se empapa de Dios, no ocupa que el pastor lo ande siguiendo. Es lindo cuando usted siente usted mismo la reprensión interna en su propia vida. Cuando le dice su propia voz, su propia conciencia, estás actuando mal. Esto no te pertenece a ti. Tú profesas ser hija de Dios. Tú profesas ser hijo de Dios. Y por eso no te conviene. Y cuando esa voz, hermano, llega, inmediatamente, hermano, tenemos que ponerle cuidado.
Porque no es la voluntad de Dios. Es Dios, aleluya, que te está hablando a tus oídos, a tu corazón, a tu vida. Alabado sea el Señor. Atendamos, alabado sea Dios. Cuando venimos a la casa de Dios y Dios nos habla, nos exhorta, es Dios que te está hablando. Es Dios que te ama, Dios que te quiere ver, aleluya, recto delante de Él. Bendito sea el Señor. El creyente, hermanos, aleluya, convertido, vive una vida, hermanos, aleluya, de devoción hacia Dios. Y cuando amanece el día de culto, ya amanece pensando, hoy hay culto y hoy voy a ir al culto. Amén. Pero qué triste cuando la hermana o el hermano dice, hay culto mañana, pero yo no voy a ir. Mire, qué planes. Pero invítela a un cumpleaños. Y cuando no le mandan la invitación, qué enojada se pone la hermana. No lo toman en cuenta a uno. Dice, dale gracias a Dios que no te ponen esa tentación. Porque decirle no a eso, hermano, también hay que estar bien convertido. Porque nosotros, hermanos, nos preocupamos por agradar al ser humano, pero menos por agradar a Dios. Se nos olvida, aleluya, que a quien tenemos que agradar es a Dios. Que al fin y al cabo los amigos y la familia y los hombres siguen siendo. Alabado sea el Señor. Y cualquier momento nos van a dejar y nos van a fallar. Nos dejan hasta los hijos a nosotros, los padres. Y nosotros como hijos dejamos a nuestros padres también. No nos va a dejar un amigo. Pero Dios nunca te va a dejar. Dios no te falla. Alabado sea el Señor. Por ello, hermanos, aleluya, es que Dios quiere que nos ocupemos, aleluya, en instruir, en enseñar. Y eso era lo que Pablo le decía a tu palabra, en su palabra a Timoteo, perdón. Ocúpate en esto, en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Yo les dije que el ejemplo valía más que 1000 palabras. Tu vida ejemplar vale mucho más que 1000 palabras. Mire, hoy tenemos grandes hombres que usted los oye predicar un mensaje y lo dejan a uno con la boca abierta. Llenos, hermanos, de una gran retentiva en la cabeza de toda la Biblia. Alabado sea el Señor. Pero el problema es que se han preocupado en aprenderse la Biblia, pero no en vivirla. Amén. Y yo no digo esto para que se descuide, pero yo prefiero saber poco, pero vivir lo poco que aprendo. Amén. Prefiero ignorar muchas cosas, pero mantener temor en mi vida. Alabado sea el Señor. Porque el temor es el que me hace fiel a Dios. Alabado sea el Señor. El temor a Dios es, hermano, lo más importante del creyente. Yo he conocido, hermanos, en mi diario caminar en la obra del Señor, personas, hermanos, que apenas pueden leer y han aprendido de la Biblia oyendo nada más. Pero son personas, hermanos, tan temerosos. Alabado sea el Señor. Tan sometidos a Dios. Alabado sea el Señor. Con grandes virtudes. Pero he conocido también grandes hombres con grandes expresiones, pero nos damos cuenta que tienen unas grandes barbaridades, hermano, que uno se entristece y a la vez se aflige para que no le pase a uno también lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, y si nosotros lo descuidamos un poquito, podemos caer en ese mismo hueco. Amén. ¿Se da cuenta de la gran responsabilidad? ¿Por qué Pablo le dice que se ocupe en eso? Alabado sea el Señor. Hemos sido delegados, hermanos, aleluya, a instruir a la iglesia, a enseñarle cómo debemos de vivir. Y debemos de enseñarle predicándole la palabra, pero también viviéndola.
Amén. Porque no hay cosa más eficaz que vivirla. No nos vayamos a descuidar los que Dios nos ha dado este privilegio de predicar la palabra. Porque el que predica, enseña. Amén. Pero no nos vayamos a descuidar, hermano, de solamente enseñar en la iglesia y nosotros no aprendamos nada. O no vivamos nada nosotros. Alabado sea Dios. Debemos nosotros, hermanos, aleluya, aplicar la palabra. Bendito sea el Señor. Cuando un ministro lleve el consejo a la iglesia, de la manera que lo lleve, está supuesto que esa palabra lo haya traspasado a él ya primeramente. Alabado sea el Señor. No solo, hermanos, para impresionar, no. Hagámoslo, hermanos, con devoción de Dios. Alabado sea el Señor. Para que sea aprovechado. Para que sea visto con agrado delante de los ojos de Dios. Que no solamente, hermano, aleluya, nos ocupemos de llenarnos. Yo he conocido hombres, y no estoy en contra del estudio de la palabra, no. Pero he conocido hombres que se han llenado tanto, hermano, y han estudiado tanto, que después lo que hacen es negar el sacrificio de Cristo. Negar el evangelio. Amén. Es tremendo, hermano. Con esto no le estoy diciendo usted no se prepare, no estudie. No. Pero no se descuide de la oración. No se descuide de la búsqueda. Porque el conocimiento es lindo de las palabras. Pero acompañado del sometimiento. Acompañado de la sujeción. Alabado sea el Señor. Acompañado de esas virtudes especiales que Dios quiere ver en sus siervos. Bendito sea el Señor. La humildad. El sometimiento. La obediencia a la palabra. La obediencia a nuestros ancianos. Alabado sea el Señor. Todo eso Dios lo requiere. Cuando uno se pone a revisar, hermanos, aleluya, la cantidad de cosas que Dios nos demanda, hermano, llegamos a darnos cuenta que nosotros no podemos, solo Dios con nosotros. Amén. Solo Dios con nosotros. Pero debemos sentirnos honrados, felices, dichosos. Y cuando usted llegue a ese descubrimiento en la palabra, a no darle fin a ese montón de requisitos que necesitamos para serle fieles a Dios, vayamos de rodillas, porque es el único que nos puede ayudar. Amén. Bendito sea el Señor. Y digámosle al Señor, dame las fuerzas, dame la capacidad. Porque cuando usted reconoce que Dios es el grande y que usted depende de Dios, Dios se encarga de fortalecer su vida. Dios se encarga de llevarlo hacia adelante. Alabado sea el Señor. Pero reconozcamos siempre que el que va con nosotros es Dios. El que nos lleva con su mano es Dios. Y no nosotros. Si nosotros estamos aquí enfrente de ustedes, no es porque somos buenos, es Dios. Que así le ha placido. Es Dios el que está con nosotros. Es Dios el que capacita. Nosotros mismos, mire, yo miro el ejemplo de Moisés. Cuando Dios lo llama y le dice, te necesito para que tú saques a ese pueblo de la esclavitud. Señor, ¿y quién soy yo? Le dice. Si yo no sé hablar. Alabado sea Dios. Se da cuenta que el hombre que Dios necesita no se anda ofreciendo. Amén. Así es que, hermano, si tú tienes un llamado de Dios a trabajar en la obra, lánzate cuando Dios te llame. Lánzate, porque Dios es el que te va a fortalecer. Dios es el que te va a capacitar. Dios es el que te va a ayudar. Alabado sea el Señor. No tu capacidad. Ahí hay muchos diciendo que quieren ser pastores.
Ahí hay muchos que dicen que no los toman en cuenta. Que los ministros no tienen visión, dice. Alabado sea el Señor. Y yo creo que es al contrario, porque el ministro tiene visión, es que no lo llama. Porque ya sabe que lo que va a hacer es enfermo. Amén. Pero cuando Dios te llame a través del ministro, tampoco pidas que Dios te hable. Porque esos llamados fueron especiales. ¿Sabía usted eso? Esos llamados, hermano, pero Dios ha llamado de diferentes maneras. Dios ha llamado a algunos que han tenido el privilegio de llamarlos en voz audible. A otros en visión. Y a otros a través de sus siervos que Él tiene preparados. Amén. Entonces, de la manera que Dios te hable, atiende. Pero con humildad. ¿Sabe que a veces hay hermano que tiene un sueño? Y dice que él se mira pastoreando. Inmediatamente viene del pastor y le dice, mire pastor, recibí este sueño y este sueño es de Dios. Yo quiero pastorear. Pero ahí el pastor sabe cuáles son las patojeras de él. Y uno se queda, bueno, ¿y cómo es esto? Amén. Dios nos ayude. Porque el buen pastor, hermano, el buen trabajador en la obra no va a andar allí ofreciéndose, no, ese hay que obligarlo. Hay que rogarlo para que tome las responsabilidades. Pero cuando Dios los convence a través de los hombres de Dios, son hombres excelentes. Son hombres temerosos. Son hombres humildes. Y yo le quiero decir que vale la pena, hermanos, el no sentirse capacitado. Es peligroso, hermanos, sentirse uno autocapacitado, porque es cuando no sirve para nada. Pero cuando usted se siente incapaz, vale la pena, porque quien trabaja allí es Dios, no es uno. Amén. Bendito sea el Señor. Y Dios lleva su obra hacia adelante. Pero eso sí, que cuando tú tienes esa necesidad, vas a sentir ese ardor de ir de rodillas. Cuando miras los problemas para administrar la obra y sientes que no puedes hacer nada, lo que tienes es que ir a llorar con Dios a solas y a decirle, dirígeme, para que esta alma no se pierda, para que estas almas no se pierdan. Bendito sea el Señor. Y estar, hermanos, aleluya, pidiendo la visión de Dios, la dirección de Dios, para enseñar la palabra, para exhortar. Usted sabe que a través de la exhortación no va a ser bien visto. Se gana uno enemistades muchas veces. Pero la enemistad que se va a ganar es de aquellos que aborrecen a Dios. Pero el que ama a Dios lo va a amar. Amén. Pero el que es llamado de Dios y el que está dispuesto a trabajar, a servir en la obra del Señor, no busque a ser amado por los hermanos. Preocúpese por ser amado por Dios. Amén. Yo le he dicho a la iglesia, yo no puedo obligar a nadie que me ame. Si usted me aborrece, ese es su sentir. Y yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a decir, hermano, no, usted tiene que amarme porque... No, es usted que tiene que sentirlo. Pero mi deber, mi llamado de parte de Dios, Dios me demanda a mí que los ame a todos. Y Dios le demanda a usted que los ame a todos también y que me ame a mí. Pero si usted no le quiere hacer caso a Dios, y ese es un problema. Y ese es el problema de cada persona con Dios. Y si todos nosotros reconociéramos esto, hermano, mire, fuéramos una iglesia, hermanos, aleluya, llena de la virtud de Dios. Porque donde hay amor, hay bendición. Donde está, hermanos, aleluya, la paz, hay virtud de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo se derrama. El Espíritu Santo reparte dones. El Espíritu Santo, aleluya, hace ser humilde al soberbio. El Espíritu Santo cambia los corazones. El Espíritu Santo transforma. Alabado sea el Señor. Y cuando una iglesia está llena de esa virtud,
es elogiada. Alabado sea el Señor. Y el que entra a la casa de Dios no fácil se va sin recibir a Cristo. No fácil se va de la iglesia. Claro, el que se convierte de corazón, el que ama la salvación, el que ama la palabra, el que ama a Dios. Porque para nosotros, hermanos, amar a Dios, tenemos que amar la palabra. Porque yo no puedo decir que amo la palabra y no quiero hacer la voluntad de Dios. No puedo decir que amo la palabra y no la quiero obedecer. Porque lo que yo amo, lo que yo creo, yo lo abrazo, lo aprecio. Amén. Así es que si usted es infiel con Dios y está diciendo que ama la palabra, dice Juan que el tal es mentiroso. Porque el amor de Dios no está en él. Amén. Porque el que ama la palabra, obedece a la palabra. El que cree en la palabra, vive en la palabra. Alabado sea el Señor. Tenemos que creer a la palabra. Cuando creemos en la palabra, entonces amamos a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios quiere, hermanos, aleluya, que nosotros vivamos constantemente en una, hermanos, aleluya, acción de obediencia todos los días, cada momento. Que nuestra mente debe estar, hermanos, embargada solo de cómo ser mejores delante de Dios. Bendito sea el Señor. No le digo que usted no va a trabajar, no. Pero en su trabajo usted medita, la hermana ahí cocinando medita. ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Para que Dios se agrade de mí. Amén. Y cuando usted vive en esa disposición, en esa devoción, entonces es que Dios empieza a trabajar a través de su Espíritu Santo. Y es donde Dios transforma, donde Dios cambia, donde Dios convierte. Alabado sea el Señor. Por ello, hermanos, nosotros debemos cada día buscar esa unción, esa bendición de parte de Dios y vivir la palabra de Dios. Vivir para Él. Porque Él nos ha llamado a una vida santa. Y a todos, a nosotros como ministros, no porque somos los más grandes, no, más responsabilidades que tenemos. ¿Verdad? Porque yo así veo la responsabilidad del ministerio. No porque soy más que los hermanos, no. La responsabilidad es más grande. Bendito sea el Señor. Pero esta responsabilidad no solo está cargada en el pastor. También Dios responsabiliza a las hermanas. También Dios responsabiliza a los hermanos. Amén. Todos podemos hacer algo por la obra del Señor. Todos estamos llamados, hermanos, a hacer algo por la obra del Señor. Mire, las hermanas a veces en algunos lugares dicen que se quejan, que en la iglesia apóstoles y profetas no les dan ministerio, privilegio. Bueno, ministerio no se les da, púlpito, pero privilegio sí se les da. Amén. Hay mucho trabajo. Bendito sea el Señor. Ahora, tienen un, hermanos, privilegio tan grande que lleven una vida de ejemplo. Dice que las hermanas que son fieles a Dios ganan para sí honra. Amén. Y aquellos, dice, que no son convertidos por la palabra, son convertidos por el ejemplo. Amén. Ver una mujer honesta, espiritual, amén, convertida, que hay en ella paz, que transmite esa paz, que transmite esa bendición. Mire, cualquiera dice, no, ser como esa hermana vale la pena. Ser como ella, y por ella yo voy a ir a la iglesia, por ese ejemplo que ella tiene, y cuando yo acepte quiero ser como ella. ¿Verdad? ¿Con qué está haciendo ganar esa alma? Por el ejemplo. Amén.
Pero lamentablemente nuestras hermanas, muchas de nuestras hermanas, y perdonen las hermanas, ¿verdad?, lo que toman es el ejemplo de las que no son convertidas, deseando andar como anda la que no conoce a Dios. Alabado sea Dios. Y a veces esposas de ministro, y hay hermanos que no quieren tomar ministerio porque sabe que tiene una cadena allí que lo oprime. Alabado sea Dios. Porque tiene una esposa que solo envidiando la del mundo pasa. Qué linda se ve esa muchacha, que es así me debo de ver yo. Y no solo lo piensa, sino que se lo pone. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo con eso como creyentes? Quizás usted diga, hermana, yo no peco porque esa es mi decisión. Pero el exponerte como cristiana en esa conducta, estás echando a perder tu honra y desacreditando lo que profesa ser la obra del Señor. Y el hermano de igual manera, porque a veces nosotros pensamos que solo las hermanas son las desobedientes. No. Si hay hermanos que andan enamorados del mundo también y teniendo su esposa. Hay jóvenes con novias impías. Hay jovencitas con novios atendiendo muchachos impíos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Pero todo esto Dios lo rechaza. Timoteo fue joven y era ejemplar. Había sido instruido en la palabra de Dios. Jóvenes, instrúyanse en la palabra. Vivan la palabra. No importa la edad que tengamos. Dios es poderoso para ayudarnos, aleluya, en las edades que tenemos. Yo viví una experiencia, hermano. Vivía en el mundo. Y cuando estaba en el mundo, yo miraba a los creyentes y decía, no, yo no voy a poder cumplir el evangelio. Porque no era creyente, pero sabía los requisitos de los creyentes. Y dije, yo no voy a poder. Pero eso decía yo. Pero cuando Dios me llamó, ahí cambió la cosa. Porque ya no era yo, era Dios en mí. Y lo que antes me arrastraba a hacer lo inmoral, lo incorrecto delante de Dios, Dios se encargó de quitármelo. Y pude serle fiel a Dios en mi juventud. No lo digo para jactancia, lo digo con humildad para honra y gloria del Señor. Y lo he dicho en la iglesia, yo acepté 19 años. Ya en este país, porque vine a los Estados Unidos de 18 años. Y vine a un país, hermano, sin nadie. No tenía padre, ni madre, ni hermano, ni primos aquí. Vine solito. Vine con toda la libertad en este país, hermanos, que está toda la libertad para perderse en el pecado. Pero para mí fue lo contrario. Aquí Dios me llamó. Yo les digo a los hermanos que yo traía una ilusión tremenda de vanidades, ¿va? De hacer dinero y regresarme a El Salvador para disfrutar con los amigos. Pero solo pensaba en parrandas. Tenía un repertorio musical del mundo que usted no tiene ni idea. En un año que tenía de estar aquí. Cuando Dios me llama, perdí hasta el interés en mí mismo. Ahora me da vergüenza, les digo a los hermanos, de decir que tengo 41 años de vivir en Estados Unidos y no tengo casa para vivir. Pero yo me pongo a pensar y yo decía, hay americanos aquí que no tienen ni casa tampoco. Y yo que he venido de afuera, no es pecado que yo no tenga casa. Pero mi deseo, hermano, de que Dios me llamó fue servirle. Alabado sea el Señor. De trabajar en la obra. Nunca le dije al Señor quiero ser pastor, Dios lo sabe. Pero le dije al Señor un día en mis oraciones que yo quería servir donde Él me mandara, donde Él me pusiera. Yo era feliz, hermano, haciendo limpieza. Antes no había mucha alfombra en los locales. Ni cerámica tampoco. Eran unas carpetas, ¿de acuerdo, hermano Juan? Unos ladrillos de pega que le ponían a los pisos. Plástico. Y yo era feliz limpiando el templo para que la iglesia viniera a hacer culto. Yo era feliz manejando la ven, trayendo a los hermanos, porque en ese tiempo la iglesia dependía del transporte de la iglesia. Porque nadie tenía carro. Amén. Ahora mire esos parqueos cómo están. Carros nuevos y de todo. No, y nosotros cuando comprábamos un carro de 500 pesos en aquella época.
Él nos andaba dejando. Salíamos para la iglesia y llegábamos empujándolo porque no alcanzaba a llegar. Pero éramos felices. Y yo dando ese servicio, hermanos, en manejar, lo hacía con devoción. Yo le digo a los motoristas de la iglesia, hermano, hágalo con alegría, porque hay hermanos que va, hermano, solo a cumplir y pita una vez, y si el hermano no sale, se va para otro. Y cuando el hermano sale, ni siquiera mira por el vídeo que le está haciendo señas. Ahora, yo sé que hay hermanos también bien atenidos, que si está con deseo de ir al culto, debe estar allá en la puerta. Amén. Pero, hermano, en este país nosotros tenemos que entender también que hay hermanos que puede ser que no es por pereza, sino que se está alistando, apenas llegó y se alistó para querer ir a la iglesia. Y yo pitaba hasta que hablaba con el hermano que estaba allí y le decía, va a ir. Hermano, yo fuera, pero fíjate que vengo llegando, no me he cambiado y no he comido, pero la comida no es nada. Si con solo que yo estuviera cambiado yo me fuera, que no hubiese comido. Hermano, pero si usted tiene voluntad, yo voy a otro hermano a recogerlo y regreso a traerlo. Pero mi deleite era que los hermanos llegaran a la iglesia. No porque era pastor, si él apenas llegaba miembro. Amén. Pero lo hacía con voluntad, con devoción, con alegría. Esos privilegios. Trabajé con los jóvenes. Amén, hermano Juan sabe que fuimos la primera juventud en las dos iglesias de donde estuvimos, que era Bayshore y Hempstead. Participamos unidos los primeros temas, las dos iglesias, porque ellos eran poquitos en Hempstead y nosotros allá en Bayshore éramos poquitos también. Pero ya juntos hacíamos un grupo grandecito. Y así, hermanos, presentábamos temas. Trabajamos con los jóvenes. De allí nos sacó el Señor. Bien joven, hermano, yo dejé la juventud también porque acepté 19 y me casé de 22. ¿Verdad? No acepté por mi esposa tampoco, porque ni siquiera estaba aquí en este país cuando yo acepté. Cuando ella vino, ya yo estaba en la iglesia. ¿Verdad? Y ahí llegó la bendición. Porque desde el año 85 que nos matrimoniamos hasta hoy estamos juntos. Y a mí me preguntan cómo está Mana Dinora, más hermosa que antes. Amén. Pero hay esposos que dicen, ay, esa vieja toda que parece ballena, dicen algunos. No, acordémonos que la esposa era una figurita cuando nos casamos. Y la esposa a veces también dice, ahí está de viejo panzón, que la barriga ya no lo deja que se mueva. No, usted lo conoció figura, pero ya los años llegaron. ¿Verdad? Se le creció el estómago. ¿Y qué va a hacer? Pues ella fue que lo alimentó. Pero debemos de mantener esa armonía, esa comunión. Alabado sea el Señor. Por dos cosas. Porque, hermanos, aleluya, cuando nos casamos bajo un mandamiento de la palabra de Dios. Y nos casamos para siempre, no para un rato. Dios bendiga los matrimonios. Porque todo esto, hermanos, es importante para tener éxito al llamado del trabajo de la enseñanza de la palabra de Dios. Una mujer ejemplar es, hermano, de virtud para un ministro. Una mujer deshonesta, y perdone las hermanas, o soberbia, es una deshonra, tanto para Dios como para ese esposo que quiere servir al Señor. Dios nos ayude y nos bendiga. Sirvámosle al Señor, trabajemos con anhelo, instruyamos, hermanos ministros de la iglesia, trabajemos con devoción, no dejemos la carga solo al pastor. Todos estamos llamados a servir. Unos con palabras, otros con el ejemplo y otros, hermanos, haciendo las cosas para que la iglesia se mantenga hermosa y las almas vengan y reciban a Cristo. Yo voy a decir que hay un amigo aquí. Yo no lo conozco, pero dicen que se reconcilió la vez pasada y no vino, pero yo espero que ella esta noche se reconcilie y se quede y que sirva con devoción. ¿Quién es el amigo que está? Ay, parece cristiano porque está bien. Pero aquí no se trata de parecer, se trata de que seamos. ¿Qué dice Juan Antonio? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Bien puedes, pero no juegues con la misericordia de Dios. Entrégate a Él. Confía en Él y Él te hará capaz para resistir cualquier debilidad que tengas en tu vida.
Él es el que nos ayuda, pero sométete a Él. ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Pase adelante en el nombre del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. En Cristo hay poder. Pidamos al Señor que esta vida sea transformada, cambiada, no solo por fuera, sino lo interior. Alabado sea el Señor. Repite esta palabra. Yo me reconcilio con Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Perdóname, Señor, por haberte fallado, pero vengo ante ti implorando misericordia. Que me recibas como tu Hijo. Amén. Gloria a Dios. Todos los hemos escuchado. Él ha confesado. Ahora vamos a orar por él y toda la iglesia. Oremos por este joven para que Dios lo ayude, lo cambie y lo transforme. Arrodíllate en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Padre Santo, en esta hora. Venimos delante de tu presencia, oh Dios, poniendo esta vida en tus manos, oh Señor. Tú conoces sus debilidades, Padre Santo. Tú conoces, Rey de Gloria, aleluya, las situaciones que lo agobian, Dios mío. Pero en esta hora te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo lo cambies, oh Jehová. Lo transforme, Dios mío. Tu poder es grande, Señor. Y no hay demonio que se pueda quedar en pie, Señor, delante de tu presencia. Tu palabra dice, Dios mío, que los demonios huyen cuando tú llegas, Señor. Toda presencia contraria, oh Padre Santo, a tus propósitos, salga de este cuerpo, salga de esta mente, salga de esta vida, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Santo. Te rogamos, Cristo misericordioso, que bendiga la vida de mi hermano, Señor, que ha venido como tu amigo, pero ahora, Señor, ha reconocido y es nuestro hermano en Cristo, Señor. Recíbelo, Padre. Cámbialo, Señor. Tu palabra dice que el que viene a ti, tú no lo echas fuera, Señor. Oh Dios Santo, te ruego que lo tomes en tu mano poderosa y que Él se lance en tu brazo y que confíe en ti, que le dejes esa capacidad de confiar en ti, Señor, para que seas tú que camines en Él, que obres en Él, Padre Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es grande. Dios es poderoso. A veces nosotros, hermanos, reconocemos que los mensajes no son para la necesidad del alma en cuanto al convertimiento. Pero yo siempre estoy seguro que quien convierte es el Espíritu Santo. El mensaje es para todos y para la iglesia en especial. Hermanos, llenémonos de la palabra de Dios, dispongámonos a servirle con integridad y Dios nos bendecirá a todos en este lugar. Así es que, hermanos, gracias al Señor.